por asistir. Bueno, este jueves nuestro Ágora lo vamos a dedicar a algo muy especial. Bastante especial porque, bueno, es una de nuestras provincias que siempre nos coge más lejos, por lo menos antiguamente nos cogíamos lejos. Almería, no había trenes, los autobuses eran pocos y para ir de Sevilla a Almería pues nos la teníamos que ver y desear. Hoy vamos a hablar del barrio de La Chanca, un poquito de su historia, porque tenemos la suerte de contar con varios activistas desde hace muchísimos años de este barrio que unido, empoderado, organizado, pues con la lucha diaria de sus vecinas y vecinos lograron cambiarlo absolutamente. Es un gustazo tener con nosotros a Pepe, porque él es, digamos que uno de los activistas más antiguos de este barrio. Desde muy pequeño supo lo que eran las carencias en cuanto a suministro, a cubrir necesidades de agua, de luz, de colegio, de cuestiones sanitarias, en fin, de todo lo que afortunadamente, gracias a los vecinos de este barrio y su lucha, pues hoy no tiene nada que ver con aquellos remotos años. Hay un motivo importante, y es que hay un libro con un prólogo de Goytisolo que se titula La Changa, un cambio revolucionario, y donde se recoge, que además destaco la manera en la que se ha escrito, que es absolutamente amena, fácil de leer, y que a mí se me hizo llegar un ejemplar que ha volado, porque hablo de una compañera que está estudiando en Barcelona, está terminando antropología y ha dicho: esto lo tengo que ver con mi grupo de compañeros de universidad y lo tengo que tratar allí, y se lo ha llevado. O sea, que la compañera Senia se ha llevado el libro para Barcelona, con lo cual no lo he podido terminar de leer, pero ahí tenemos muchos ejemplares para comprarlo y para leerlo y disfrutar. No me voy a alargar mucho en esto, porque lo importante es que Pepe y el resto de compañeros y compañeras nos cuenten su experiencia, porque seguro que tenemos que tomar muchas y buenas notas para poder aplicarla allá donde llevemos también nuestra actividad y nuestra lucha social. Cuando queráis. Bueno, buenas noches. Yo me siento muy honrada de estar aquí y proceder a la presentación del libro La Chanca, un cambio revolucionario. Agradezco en primer lugar la deferencia que ha tenido hacia mi persona al proponerme presentar este libro, y sirva también mi agradecimiento a todos los que han hecho posible su publicación, al escritor Pepe Criado, por plasmar de forma magistral la voz de La Chanca. Gracias. Por ilustrar con palabras y con imágenes la labor admirable de un colectivo social incansable en la lucha por la defensa de tantos derechos negados. Y asimismo doy las gracias a todos vosotros por hacer posible este acto. En esta presentación les va a hablar una amiga, así que no puedo criticarle mucho. Es una amiga del principal protagonista de la historia, aunque a él no le guste eso, porque lo de protagonista o de líder, porque él se siente una pieza más de lo que es el colectivo, la colectividad. Bueno, primero le hablaré de lo que es el hombre y después de la persona de Pepe. José García Rueda nació en el año 1947 en el barrio de La Chanca, Almería. Todos le conocen como Pepe el Barbero, hijo de peluquero, del que aprende la profesión, la lucha, la resistencia de la adversidad que rodea su vida. Su madre murió joven, cuando él solo tenía 5 años, y no recibió ni caricias ni su abrazo. Es la primera injusticia que se le puede hacer. Es la primera, dice, y esa primera injusticia, pues en el niño experimenta todo eso. El sentimiento de injusticia, de desigualdad, de la dureza de los momentos vividos, va forjando el carácter en el hombre, que es Pepe. Para acercaros a Pepe voy a hacerlo parafraseando a Eduardo Galeano, y sé que le gusta a Eduardo Galeano. En su libro Los abrazos rotos, Galeano comentaba que un hombre pudo subir a lo alto del cielo, y a la vuelta contó dijo que había contemplado desde arriba la vida humana. El mundo es eso. Un montón de gente y un mar de fueguitos. Cada persona brilla con su luz propia entre todos los demás.
Y no hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Pepe encendió la chanca, una chanca invisible, sumergida en lo más profundo del olvido. El barrio con él se iluminó por luz de resistencia, de solidaridad, de lucha por mejorar las condiciones laborales de los pescadores, llevando la dignidad a su familia. Exigió vivienda, una vivienda habitable, digna, educación, porque como persona sintió la responsabilidad de promover que la dignidad fuese un hecho. Una cosa es hablar de derechos humanos y otra es actuar. Afirmaba Galeano también en esto que tan grande es el abismo entre lo que se dice y lo que se hace sobre el derecho humano que cuando ambos van caminando por la calle y se cruzan en una esquina, pasan de largo sin saludarse, porque no se conocen. Pepe reconoce y saluda. Bueno, pasamos al libro. No seré yo quien hable de él, será Pepe el Barbero en su intervención como actor de ese camino revolucionario. Nos hablará de sus compañeros de viaje en esa aventura tan hermosa de la lucha por el ser humano. Como decía Eleanor Roosevelt, decía que los derechos humanos estaban en lugares cercanos a casa, tan cercanos y tan pequeños que no se pueden ver en ningún mapa mundial. Y sin embargo, son el mundo de la persona individual, el vecindario en el cual se vive. Tales son los lugares en que todos los hombres, mujeres, niñas o niños buscan igual justicia, iguales oportunidades, igual dignidad, sin discriminación, sin acción ciudadana para defenderlo en la cercanía del hogar. Buscaremos en vano en mundos lejanos. Y el mundo es muy amplio para buscar eso, sino en las casas donde hay que empezar. Por este motivo diré que es un libro necesario. Es necesario sobre todo actualmente, porque hay millones, parece mentira, que nos trasladamos a esa época. Hay millones de personas con hambre y pasando mucha pobreza en todo. Hay salarios mínimos, hay niños que no comen, hay niños que no tienen colegio, no tienen educación. O sea que es un tema actual y ese libro nos va a enseñar cómo se hace la lucha. El tema de los movimientos vecinales tiene, como ya sabéis, mucha carga política. Es lucha de clase, es integración, es de desafiar la marginación en las ciudades. Se han escrito muchos libros y artículos sobre estos temas, desde la perspectiva de la sociología, de la arquitectura, desde puntos de vista estadísticos o políticos. Pero aquí se recoge todo. Son pocos los que tienen la historia viva de sus protagonistas, de su testimonio, lo humano, los sentimientos, deseos, miedo en el momento histórico. El marco, como toda la mayoría de los estudios que hay sobre los movimientos sociales, de la creación de las asociaciones de vecinos, es el tardofranquismo, época en la que se comienza a tener conciencia, a creer en la necesidad de la democracia, que se sabe que existe, pero que no se sabe, no se disfruta, no sabe cómo disfrutar ese momento. Bueno, para finalizar, y dejo paso a Pepe, quisiera... Bueno, vale, a los Pepe. Quisiera describir el barrio donde nos sitúa el libro. Y lo voy a hacer leyendo un verso de una mujer, por homenajear también a todas esas mujeres que lucharon en ese barrio, que fueron madres, hermanas, padres, todos lo fueron en ese momento y lucharon, no tuvieron miedo de enfrentarse a la policía y a quien hiciera falta. Y lo voy a hacer a través de mi cuñada María, que como buena chanqueña creció y sufrió aquella chanca de miseria. Y este es el verso que ella ha escrito sobre la chanca. Dice: luna, luz de la noche en las montañas deshabitadas, cuevas, refugio del dolor y de los pies que sangran, chanca de reencuentro, por el mar estás bañado. El sol calentó tus huesos cuando el hambre te asediaba. El hombre en su pequeñez no vio nunca tu mirada y tus raíces se extienden desde la orilla a la alcazaba. Los peces son devorados por las ratas y con tus remos rema por el mar y por la arena, rema por la soledad del hombre, rema que los huesos se esconden porque nunca fuiste hija, solo hijastro.
No dejes de remar. Chanca de Goitesolo, de Pepe, de Juan y Manuel. El Pepe criado que soy yo, que escribió el libro, que bueno, entre comillas soy el autor del libro, porque os tengo que contar, lo primero que tengo que contar es eso, porque soy el autor de ese libro y cómo hice un gran trabajo para que mi personalidad no apareciera en ese libro. En fin, esto es un lío, ¿verdad? Pues sí. Resulta que cuando... y lo voy a coger para tenerlo en la mano, que siempre se explica mejor. Resulta que cuando empecé a pensar cómo escribir este libro, pues imaginé, bueno, lo que cualquier persona que se puede imaginar en un primer momento, ¿no? De decir, bueno, ¿qué tema? La chanca, vale. El movimiento vecinal en la chanca, ¿qué ha ocurrido en la chanca? Vale. A ver qué se ha publicado sobre eso. Bien, vamos a verlo. ¿Qué se ha escrito? Venga, vamos a verlo. Entonces, empecé por ahí y vi y entendí y vi que no había demasiada documentación, por no decir ninguna, porque no es cierto, pero sí había tan poquísima documentación que eso me hizo tambalearme, es decir, bueno, por fortuna me hizo tambalearme, es decir, bueno, por aquí no. Aparte de que tampoco soy un especialista en nada, tampoco soy antropólogo, ni sociólogo, ni historiador, pues, y encima de todo no hay documentación, pues por aquí parece que no es el camino, ¿no? O sea, todo ayudaba a que eso no fuera el camino. Y entonces eché mano de un recurso que yo llevaba practicando 30 años, porque me he pasado 30 años investigando sobre la poesía y la literatura en general oral de la comarca de la Alpujarra. Y entonces, ahí sí es verdad que no había ningún tipo de documentación. Estamos hablando de oralidad en una comarca, casi escondida, con difícil acceso hasta hace poco y todavía las carreteras son como son, y con una oralidad muy propia y muy potente, y sí es verdad que no había documentación, ahí sí es verdad que no había documentación. Entonces, eso yo empecé en el año 85 a hacer esas investigaciones, y desde ese mismo momento, en el mismo año 85, me di cuenta que si yo quería escribir sobre oralidad de la Alpujarra tenía que coger a las personas que sabían los versos y sabían los poemas, sabían las historias, sabían los romances y grabarlas, y así generar una documentación. Efectivamente, ya tenemos un archivo con 30 años de documentación de ese tipo, y cuando llegué a los amigos de la chanca, dije, anda, después de 3 meses de quebrarme la cabeza, dije, anda, sí, el resultado lo tengo aquí, lo tengo muy a mano, lo tengo fácil. ¿Y cuál era? Pues el mismo, o sea, la misma experiencia. ¿Qué ocurrió en la chanca? ¿Cómo cambió la chanca? ¿Quién cambió la chanca? Pues por fortuna, como es de una historia reciente, una parte de nuestra historia reciente, por fortuna a las protagonistas y los protagonistas pues los tenemos a mano todavía. Y yo dije, pues listo, yo no escribo, o sea, yo soy el autor de este libro, pero yo no lo traduzco ni a historia, ni a sociología, ni lo traduzco a antropología. Yo le doy la voz a las personas que han estado en la chanca, que han trabajado en la chanca, que han cambiado la chanca, y que esas personas cuenten lo que hicieron, pura y llanamente. Entonces, aquí están los testimonios de las personas que cambiaron el barrio, en sus palabras, en su andaluz, en sus expresiones, tal como hablan. El libro está estructurado de la siguiente manera. Una primera parte está dedicada en una serie de extensas entrevistas personales que le hicimos a Pepe el Barbero, porque aunque él efectivamente no quiere ser líder, ni
Salvador de Nadie, en Almería y en La Chanca sí es un líder natural. El quiera o no quiera, pues es un líder natural. Y eso no se lo pone él, esa medalla no se la pone él. Esa medalla se la ha puesto la provincia, la ciudad y el barrio. Entonces, con eso Pepe tienes que tirar, ¿qué vas a hacer? Entonces, la primera parte del libro está basada en entrevistas a él. O sea, Pepe en esas entrevistas nos cuenta su propio proceso personal desde la infancia. Como bien ha comentado Encarna, desde ese mismo hecho que le ocurrió a los 5 años con esa tragedia con su madre, hasta los últimos años de lucha en el barrio, hasta las últimas batallas de lucha en el barrio, todo está contado por su propia voz también. La segunda parte del libro le hemos titulado Testimonios, y son, pues, testimonios, entrevistas a personas que han estado en el barrio también, en la lucha del barrio, mujeres y hombres, que con su propia voz expresan qué ha ocurrido, qué han hecho, qué ha ocurrido y cómo lo han vivido. De tal manera que ocurre una cosa que a mí me gusta mucho en este libro, que es, aquí se cuenta una historia, lo que pasa es que no se cuenta de una forma lineal, sino que se cuenta de una forma intuitiva. Entonces, resulta que por un lado estamos viendo a Pepe, leyendo a Pepe contar cómo vivía aquello. Luego resulta que Juana lo vuelve a contar según lo vivió ella. Y luego resulta que Juan Goytisolo lo escribe en El País según lo vivió él. Y entonces cuando tú terminas de leer el libro dices, joder, se encaja todo. Entonces, esa forma de entender el barrio tan intuitiva, a mí he sido uno de los primeros cuando ya el libro lo estábamos dejando listo, fue uno de los primeros sorprendidos. Decía, bueno, pues si es que es circular, es una historia que se entiende, conforme vas avanzando y leyendo, vas entendiendo y te van encajando piezas, ¿no? Y terminas por entender a un colectivo, a todo un colectivo, cómo ha hecho una cosa muy bonita, que es como bien tenéis escrito ahí, otro mundo es posible. Cuando empezamos a contactar con Pepe y nos dio el nombre de vuestro local, yo dije, yo estoy encantado, porque esa frase que está ahí, que a veces decimos todos, muchas veces con más fuerza, con más gratuita o con tal cual, es que eso es lo que yo entendí que ha ocurrido en La Chanca cuando yo escribí este libro. Porque yo antes de escribir este libro, yo no conocía, La Chanca la conocía, me estaba sorprendido desde fuera, yo conocía el barrio desde fuera, porque yo soy de un pueblo de Almería, 40 kilómetros, yo conocía lo que estaba pasando en La Chanca, pero desde fuera, no lo conocía desde dentro. Pero cuando empecé a hablar con Pepe, empecé a hablar con las mujeres, con los hombres del barrio, yo entendí esa frase. Yo dije, otro mundo es posible, y es posible en este, y es posible haciéndolo como se ha hecho en La Chanca. Tal vez allí lo hicieron, si lo han hecho, según han entendido, en cada lugar se podrá hacer como se pueda entender las personas de cada lugar. Pero la fórmula universal que yo entendí construyendo este libro es que si las personas nos unimos, es que si en este caso el barrio se une, el barrio consigue lo que quiere. Y de hecho es muy sorprendente lo que ha conseguido el barrio de La Chanca. Porque yo recuerdo en el año de ver el barrio en los años 70, 78, aquí hay fotos del 78 por ejemplo, y del 76, yo recuerdo de ver La Chanca en esos años, que cuando yo tenía 15, 16 años y iba allí a comprar unos canutillos, y aquello era, ¿cómo lo voy a explicar? Es como África. Las calles sin asfaltar, las casas encaladas, no sé si había luz, por las calles yo creo que no había luz. Aquello era como llegar a una película y ver cómo está ahora La Chanca. Bueno, el capítulo final es un capítulo que hemos titulado Anexos, y en estos anexos hemos incluido una serie de documentación sobre el barrio, no ya de los propios vecinos y vecinas que han hablado, sino documentación generada sobre el barrio. Pues, por ejemplo, tenemos escritos de Juan Goytisolo, de Valente, de Ramón de Torres, que fue el arquitecto ha sido el arquitecto que ha llevado a cabo todos los planes de regulación del barrio,
de Félix Bayón, en fin, de Juan José Ceba. Y luego tenemos documentación inédita, como por ejemplo un informe sobre el PERI de la Chanca, de cómo todo el plan, toda la planificación de desarrollo urbanístico del barrio, y algún documento más había inédito, como por ejemplo una cosa muy importante, que es que no solo cambiaron, la Chanca no solo ha cambiado el barrio físicamente, sino que la Asociación de Vecinos La Traíña ha trabajado por las personas, y de los documentos que viene en el anexo es un informe de 10 años de actividad de la cooperativa La Traíña, una cooperativa de construcción, que organizó la Asociación de Vecinos para dar trabajo a la gente del barrio. Y de hecho durante 10 años estuvieron, o más, 14 años estuvo la cooperativa funcionando, trabajando, la gente del barrio trabajando en el mismo barrio, recomponiéndolo, ¿no? Fantástico. La sorpresa final de todo este libro, de todo este bello proceso, que montarlo y trabajarlo y tal, fue como 3 años, 4 años, ¿no, Antonio? Pues fue que cuando estaba terminado le enviamos una copia a Juan Goytisolo con la idea de que lo leyera, a ver si le gustaba y si quería escribir algo, pues nosotros íbamos a estar encantados. Juan, seguro que hubiera estado encantado de estar aquí. Juan, cuando hablábamos con él por teléfono, a nosotros nos faltaba llorar, porque él decía lo mismo que tú has dicho. Juan decía, nos decía el teléfono, este libro lo he leído ya 2 veces, y es que lo voy a leer otra vez, pero es que cada vez que lo leo, oigo la voz de mi barrio, decía, oigo la voz de la Chanca. Dice, habéis conseguido algo muy difícil, que es que un barrio hable. Eso decía Juan, y claro, nosotros nos faltaba llorar cuando lo oíamos decir eso. Y por suerte, pues escribió un prólogo, un bellísimo prólogo a su barrio, porque él ha estado implicado en la lucha de la Asociación de Vecinos de La Traíña junto a José Ángel Valente pues, durante mucho tiempo. Y bueno, fue el último regalo del libro. Bueno, el último no. La verdad es que este libro nos ha dado muchos regalos, sobre todo no ya por conocer el barrio y conocer a las personas de la Asociación de Vecinos La Traíña, a las mujeres y hombres del barrio, sino en todas las presentaciones que hemos hecho por toda España ya, no sé, es que ya yo no sé qué sitio nos falta por presentarlo. El gran regalo es no ya el libro que se venda o no se venda, que a nosotros nos encantará que se venda porque pues, somos una pequeña editorial que vivimos de vender los libros, pero el gran regalo es, como lo que ocurre aquí esta tarde, el gran regalo es poder contar esto, el gran regalo es poder hacer entender y que comprendamos todos que lo que ha ocurrido en La Traíña con la Asociación de Vecinos La Traíña, lo que ha ocurrido en La Chanca, puede ocurrir en cualquier sitio si nos unimos con las personas que tenemos alrededor y crecemos juntos y organizamos juntos. Ese es el gran regalo. Así que, pues gracias. Bueno, como no podía ser de otra manera, este libro no lo voy a dejar allí, este libro queremos que se quede aquí en el local, porque estoy viendo que estáis formando una biblioteca, pues haya ya un libro ya más. Muchísimas gracias, pero lo vamos a mantener puesto para que en todos los actos que tenemos adelante se vea bien, por lo tanto, cuando terminemos lo buscaremos un sitio en el que esté visible, que la gente sepa que esto existe. Muy bien. Muchas gracias. A mí no soy persona de grandes discursos, ni me gustan los grandes discursos, ni me gusta tampoco ser el centro de nada. Sí, claro. O sea, bueno, yo digo lo que a mí me gusta cuando voy a un sitio y cuando actúo. Quiero ser uno más. Y si estoy aquí, quiero ser uno más de la gente que estamos aquí. Por lo tanto, no quiero tanto que se centre la cosa en nuestra propia experiencia, que no es nada más que eso, es una experiencia de lucha, sino avanzar, que seguramente por el mismo círculo que formamos, pues es algo que normalmente la gente que venimos desde muy abajo hemos hecho toda nuestra vida para... O sea, que no es algo nuevo que haya salido
aunque haya tenido el nombre pues, en el 15M cuando se empezara a conocer. Es decir, nuestra propia historia es la historia, y como los vecinos desde niños nos sentábamos en círculo para hablar de nuestras cosas, de nuestros problemas y de nuestros juegos, de lo que fuera. Pero esa era la forma natural. Pues máximo cuando llegó el tema de que teníamos ya conciencia el por qué teníamos que luchar y qué camino es el que teníamos que coger, evidentemente. En aquello entonces, algunos que están en mi edad, en mi onda, pues sabrán que aquello era casi un imposible poder hacer una reunión abierta y había que buscar lugares y sitios donde de alguna manera pues las autoridades no le diéramos pie a intervenir. Y hablábamos todos, ¿no? Y de alguna manera, como ya se han dado bastantes pincelazos de lo que es el libro y un poco de lo que es la chanca, pues me gustaría que pudiéramos abrir un diálogo de vuestras sugerencias, de vuestras preguntas, preguntaros nosotros a vosotros también, que se pudiera hacer pues un círculo dinámico y no tanto de protagonismo, porque el protagonismo lo tenemos que tener todos, no va a ningún lado. Esto que estoy diciendo aquí lo he aplicado toda la vida de Dios en los movimientos que he estado. O todos andamos o no andamos ninguno. No creo en salvadores, ni en salvapatria, ni en salvaplatos, como se suele decir. Creo en la capacidad de la gente en unirse, en marcarse objetivos para cambiar las cosas, y con la unidad y con la lucha se pueden conseguir. De otra manera, yo le llamo el charaneo. Y con eso se va a pocos sitios, ¿no? Con eso es digo, estoy hablando como yo he sentido siempre el tema. Yo soy de profesión, era barbero. Y por eso me dicen y me conoce todo el mundo como Pepe el Barbero. Yo empiezo a luchar desde niño, esa es mi realidad. Yo llego a Barcelona, llego en el año 69 y descubro un mundo para mí desconocido, aunque uno tenía su conciencia de dónde venía, de lo que era y por qué uno estaba ahí, y empiezo a asumir, tenía solo 22 años, empiezo a asumir pues, conciencia política que no tenía, empiezo a vivirla en Cataluña. Eso que hoy está tan denostado por gran parte de la ciudadanía y del mundo. Yo tomo conciencia política ahí, no en otro sitio. Ni en mi tierra de origen no podía asumirla de esa manera porque la represión había sido tan atroz en la familia. Yo vengo de familia de republicanos, de gente de izquierda, pero que fue machacada. Por lo tanto, en mi casa no se hablaba. El miedo impedía hablar. Es más, yo jamás escuché hablar a mi abuelo y vivía en la misma casa. Jamás. Decir ni hola. O sea, el miedo era tan atroz, ese era el ambiente. Y yo ahí descubrí que ahí se podía hacer algo, ¿no? Y empecé a participar en los círculos del Prat del Llobregat, en los círculos obreros del Prat, que estaba en boga, empezaban las primeras movidas, y tomé la referencia de lo que yo, de alguna manera, tenía que empezar a aplicar en mi barrio, cosas que yo había visto. También nos veíamos en círculo, lo digo porque ahora parece que el círculo es algo que se ha creado y no es verdad. Eso ha estado toda la vida de Dios en la forma de organizarnos, en la forma más primaria de organización de la gente, ¿no? Y eso lo aplicamos cuando yo vuelvo a Almería, vuelvo en el año 71, 2 años más tarde, pues me puse mano a la obra en mi barrio. ¿Qué aprovechaba?
la ventaja de tener un centro de trabajo donde entraba mucha gente y donde había una relación directa, ¿no?, entre el pelotero, el barbero y el cliente, ¿no? Y yo sabía lo que pasaba en mi barrio y nos pusimos, esto vamos a organizarlo, y vamos a organizarlo, quiere decir, organizamos una primera huelga que tiene ya, se vislumbra en julio del año 76, que es la primera huelga que se da en Almería, que es la huelga de la pesca. Eso, pues no hay mucho escrito, pero sí hay algo por ahí, porque claro, en aquello entonces no salían ni las noticias, ni en periódicos, ni en ningún sitio. O sea, eso era machaque, no teníamos ni esa oportunidad, ahora tampoco. Pero sí teníamos algo que era la unión que nos permitía tener entre nosotros. No tanto nos le dábamos importancia a la prensa, si no nos querían sacar, que no nos sacaran, que ya nos sacarían. Eso es lo que nos planteamos. Es más, en las primeras asambleas que hicimos una asamblea el jueves santo del año 76, donde determinamos ya hacer una huelga. Aquello era complicado, era muy difícil, que estábamos todavía prácticamente en la dictadura. Estábamos en la dictadura. Y hicimos una asamblea. No se nos ocurrió nada más que ocupar la iglesia. Ahí en el libro viene una fotografía de esa asamblea, en la iglesia donde se hacía la misa. Echamos al cura. Y tomamos aquello. Eso fue así, o sea, fue una cosa hecha de esta manera, ¿no? Y conseguimos organizar a la gente y convocar una huelga ya en el año 76 y en julio la huelga. Bueno, aquello fue bestial, fue todo un barrio. Ahora, hicimos un trabajo de tú a tú, casa a casa, vecino a vecino, es decir, eso de no querer, si es que nadie, como no se trabaje, además sigo creyendo en ese estilo de trabajo, aunque haya cosas más modernas, pero lo que marca más vínculos, lo que genera más conciencia es cuando nos comunicamos entre nosotros, no por medio de nadie, entre nosotros. Entre yo y mi problema y tú y tu problema. Y busquemos puntos en común, puntos por los que poder tirar para adelante, ¿no? Y nosotros siempre hemos partido hemos creído en esa alianza de obreros, campesinos e intelectuales, ¿no? Pero también a mí, yo siempre, y sigo, guardándome mucho de esos intelectuales, porque no ha pasado una cosa y nos sigue pasando una cosa al movimiento obrero, a los que prevenimos del movimiento obrero. Nos creemos personas inferiores. Si no tenemos a alguien que nos guíe, parece que no somos capaces de guiarnos. Y no es verdad. No es verdad. Claro que podemos guiarnos juntos, pero tenemos que ser partícipes y parte importante de esa transformación. Sin nosotros no habrá revolución, por eso no estamos en camino de ninguna revolución. No hay presencia de ese sector que podrá ser de un 20, de un 30 o de un 40, pero que es de un sector importante. No hay representación hoy en día, ni en ningún partido que se dice de izquierda, ni en ningún sindicato que se dicen de trabajadores, donde la clase obrera como tal, como sujeto activo, tenga representación. Y tenemos que empezar a plantearnos, ya me he ido del libro, tenemos que empezar a replantearnos cuál es el papel que tenemos que jugar. Yo no digo que tengamos que ser el sujeto más activo, pero tampoco que nos inutilicen. Podemos ser analfabetos, como digo, académicos, pero podemos aportar a la lucha sacrificio, constancia y sobre todo, pues, corazón y ética, mucha ética. ¿Por qué estamos así? Pues porque yo creo que nos derrotaron antes de los años 70, nos derrotaron en el 39 y no hemos vuelto a levantar más cabeza. Yo hablo desde
Yo sé que hay gente que estará en desacuerdo conmigo, pero es como lo vivo. ¿Queremos unidad? Sí. Unidad en acción, unidad en caminar juntos, y no es que yo soy inferior a ti. Y hay un trato de inferioridad en los sindicatos, en los partidos llamados obreros, pero sin obreros. Que no es que tengan que ser obreros, pero que si hay representación de las capas populares, pues que se noten las capas populares. ¿Por qué tiene que ser solamente titulitis más titulitis más titulitis? Y eso es una realidad que viene pasando en los últimos 40 años. O sea, queremos la cuota, que no es una cuota de beneficio, una cuota de representación, por lo que representa un movimiento como puede ser el movimiento obrero, que nunca está representado, nunca. Estuvo un poquito en la clandestinidad y después todo se transformó. Todo. Viene el tema electoral y todo el mundo, a las elecciones, todo el mundo a coger posiciones de salida. ¿Para qué? Para tener un puesto, no para tener un puesto de combate para cambiar las cosas. La experiencia nuestra en concreto es que se puede transformar cosas sin necesidad de tener un asiento en un ayuntamiento, en un parlamento y tal. ¿Que es necesario? Puede ser necesario, pero no es todo lo importante, porque al final las cosas, si nosotros conseguimos un plan, ¿por qué fue? ¿Por qué? Porque los ayuntamientos democráticos así lo decidieron, mentiras, porque mi barrio se organizó desde abajo, desde la calle, desde la casa, desde la plaza, como se suele decir ahora, y fuimos capaces de decir hasta aquí. Que tenemos que hacer encierro en ayuntamiento, ya estoy hablando de la época de los ayuntamientos democráticos. Que tenemos que encerrarnos, nos encerramos. Y nos ha costado cárcel, si hemos tenido compañeros y compañeras en la cárcel por todas aquellas batallas. Y ya estoy hablando de ayuntamientos democráticos, estoy hablando del año 81, año 82, año 83, año 84, año 85, año 86, que ya estaba más asentada la democracia, ¿no? Pero eso fue así, se consiguió porque de abajo arriba. Voy a dar un dato y ahora paso para hablar todo. Nosotros celebramos 40 años, lo celebramos este sábado pasado. Aquí hay testigos que presenciaron aquí. Un sábado a las 10 de la mañana, que fue este sábado último, ¿no? Pues, ¿cómo estaba aquello? Después para celebrar el 40 aniversario, un día laborable en Almería, a las 10, estaba así. ¿Es por el Espíritu Santo? No, es fruto del trabajo. Es fruto de la constancia, es fruto de no el abandono a un proyecto común. Que lo estamos pasando mal, fatal. Que nos queda todo un camino por ganar, sí. Que nosotros solo podemos cambiar el mundo, no. Todo eso lo tenemos claro. Que tenemos que seguir avanzando, sí. Que tenemos la materia prima como en todos sitios. En todos sitios hay materia prima porque en todos sitios hay gente que estamos en la misma situación. Por lo tanto, el camino perfectamente podemos seguirlo todo el mundo por parejo. Que la tramitación de experiencias, pero sobre todo nunca olvidar la participación. Si la gente no somos nada. Ese refrán que se salió por la gente, pues que a ver si somos capaces de llevarlo a la práctica. Con la gente, sí, con la gente. Es difícil, no, es escuchar a la gente, participar, que la gente participe y escucharla como uno más. No creyendo que somos nosotros el núcleo redentor de todo. No somos el núcleo de nada, somos uno más también. Bueno, pues si os parece, podemos abrir una ronda de palabras, de preguntas. Bueno, ya lo habéis escuchado. Vamos a escucharnos todos y todas a ver qué
qué sacamos en conclusión de este encuentro y de esta grupiña que hemos hecho aquí esta tarde. Así que, si os parece, yo tomo la palabra. Quien quiera hablar. Antonio. Sí. Perdón. Que Juan Goytisolo hace ya cerca de 40 años, tú lo tendrás con más precisión, escribió un libro que se llama La Chanca. Hace 50 y tantos. Hace 50 y tantos, por eso hace más. Hace más. 50 y tantos años, sí. Sí, yo es que lo vi hace unos 40, por ahí. Sí. Lo vi, pero no lo leí, Sí. lamentablemente. Por eso que ya a mí La Chanca como tal, desde aquí, yo estaba entonces en Madrid, vamos, aquí, trabajando. Y además tuve la oportunidad de conocer a Juan Goytisolo, y él había escrito también Campos de Níjar, y en fin, y a mí me gustaría saber, si puedes explicarlo, cómo surgió esa relación de Juan con vosotros. Sí, no hay ningún problema. Yo creo que fue de una forma muy natural, no fue nada ni montado, ni de una forma natural, como yo creo que se tiene que relacionar la gente. Nosotros, ¿por qué contactamos con Juan? Vamos, Juan escuchó también ya que existíamos. Juan aparece por aquí en el año 82. En el 82 fue cuando vuelve a venir, cuando ya se legaliza el libro, se empieza a vender y demás. Del libro de La Chanca de Juan me hago en Cataluña, en Barcelona. Me hago de ese libro en el año 69. En la clandestinidad. En la clandestinidad. No, todavía Claro, sí. Ah, 69. 69, año 69. Yo leí el libro de Juan, yo a los personajes que describía Juan ya los conocía. Los conocía y los conozco a sus descendientes ahora, ¿no? Porque además son personajes reales, no son personajes ficticios, son personajes reales que él había conocido en el exilio en Francia. Sí. ¿Él estaba ya exiliado? Sí, estaba exiliado, estaba en el exilio en Francia. Y él, cuando ya se legaliza el libro, aparece por allí, aparece por La Chanca otra vez, pero aparece sin parafernalia de ningún tipo. Sí, él era así. Sí, una persona muy tímida. A él el tema de medios de comunicación es muy raro para pillarle alguna cosa. Él aparece por allí, aparece porque también hay un poeta que está de maestro en mi barrio, que también tenía interés en conocerlo. El caso es que aparece un día por allí y se presenta en nuestra asociación. Eso fue así. Aparece en nuestra asociación y de la forma más natural. ¿Sí? ¿Qué quieres que te cuente? Porque había feeling, porque había sentimiento de su relato con nuestra realidad y con la dignidad que escribía de un barrio ante la indignidad de los poderes políticos, eclesiásticos y demás, de antes y de ahora. Pues para nosotros es una persona digna, pues fue llegar y fue conectar. Y ya las relaciones, pues bueno, Juan, él no es un amigo, no es un escritor, para nosotros era, pues no un padre, porque en mi caso era como mi hermano mayor, en el caso de otra gente era como su padre, es decir, el respeto que se merece, y así hasta el fin de sus días. Es decir, él decía que solamente cuando venía a este país visitaba dos sitios, que era La Chanca y de vez en cuando a ver a su sobrina a Barcelona y a su hermano, ¿no? Eran las únicas visitas que hacía, no hacía más Estaba de visitas. Francia, Marruecos, Claro. España y no se paraba. Y ya está, y que no había más. Y si tenía que ir a Madrid a cualquier cosa, bueno, sí, cuando en la reedición de su libro de La Chanca, que lo presentamos en el Princesa Sofía, pues eso ya fue en los 90, pues a Madrid, pero él, fundamentalmente su sitio, si él venía aquí iba a La Chanca y no iba a otro sitio. No iba a otro sitio. O sea, ¿por qué? Pues porque es su barrio. O sea, no hay más
último artículo que hace es, él dice, soy de la Chanca y a mucha honra, hace un artículo en El País, que fue uno de sus últimos artículos, pues porque de alguna manera sintió cómo se intentaba de seguir denigrando a la Chanca y tal, decía yo soy de la Chanca y a mucha honra, me siento muy honrado de ser de ahí. Es más, a él le ofrecieron hasta en la Universidad de Almería, pues, nombrarlo doctor honoris causa o algo así, ¿no? Y dijo que no, que el único honor que tenía es de ser vecino de honor del barrio de la Chanca y que no aceptaba ninguno más. Pero eso fue así de claro al propio rector de la universidad, ¿no? O del ayuntamiento de Almería, ¿no? Yo el único honor que reconozco es de esta gente, de vuestro, para nada, ¿no? Entonces, hasta que murió. O sea, nosotros hasta antes de morir pues, hemos tenido contacto con lo último que escribió, el prólogo ese. Lo último que ha escrito Juan es el prólogo de ese libro. Eso es su último escrito. O sea que con eso ya voy a decir que Juan para nosotros es, no Dios porque no queremos dioses, pero es una persona muy especial. Fue una persona porque apostó por la ética más que por la estética, y cuando digo la ética y la estética, hoy que está tan de moda eso de lo estético, de lo que vende, del dibujito, del colorido, él apostó por las personas, por la ética, por el respeto al ser humano por encima de cualquier otra consideración, ¿no? Entonces, pues estábamos y estamos y seguiremos estando en la misma línea de pensamiento, ¿no? Te quería hacer una pregunta, Pepe. ¿La Chanca cuál es? ¿La que está en la ladera de la Alcazaba? Bueno, está, la ladera de la Alcazaba no. que va a salir a la antigua carretera general, ¿no? ¿No termina? No, te explico, mira. Lo que está en la ladera de la Alcazaba, eso nosotros le llamamos casco histórico o Almerina. Eso es lo que está en la ladera de la Alcazaba. Sí. Eso no es Chanca. La Chanca es a partir de ahí hacia poniente. Hacia poniente. Claro. No, Eso es la Chanca y entonces evidentemente está en la ladera también de una montaña. Aparte del barrio, el barrio tiene poca superficie en plano y casi todo es ladera. Yo es que he estado una vez en Almería trabajando y otra vez que hemos estado, pues una vez que fuimos al albergue un poco menos hecha. Pero vamos, no conozco bien Almería, ¿no? Hemos callejeado un poco por el centro, pero no sabía cómo situar ahora mismo la Chanca en Almería, ¿no? Tenía la referencia esa de haber visitado la Alcazaba y vista desde arriba, pues... el ángulo que mira enfrente. Sí. Si te vas a la zona norte de la Alcazaba, pues el barrio que ves al norte y mirando para poniente, todo eso es la Chanca. Ah, vale. Lo tendremos en cuenta para la próxima vez. Y digo que la ladera de la Alcazaba, pero la parte que tú dices, la parte norte, no lo que es la entrada, lo que era Medina, sino si que es para adelante, toda la ladera, la parte de la joya. Claro. Eso también es ladera, pero no es la parte principal, es donde se entra. Eso también. Yo digo, nosotros, por ejemplo, a la ladera de la Alcazaba también consideramos parte, de decir, porque la Chanca se puede decir que era el arrabal que se crea cuando se hace la Alcazaba de Almería, ¿no? El nacimiento, de ahí empieza a nacer la ciudad de Almería. El primer núcleo poblado es mi barrio, que es el arrabal. Está la Alcazaba y su arrabal, que es la Chanca. Ni siquiera lo que le llaman el casco histórico, que es la Almerina, es eso. A partir de ahí es cuando se va configurando la ciudad, pero a partir de ahí. Entonces, nosotros siempre... ¿Qué nos ha dividido la Chanca de la ciudad? Digo dividir, lo voy a decir por qué. Nos ha dividido la propia frontera que han marcado las mentes calenturientas de nuestros conciudadanos. Sí.
porque al final las fronteras las creamos los seres humanos, no las crea nada, que no creamos, porque puede haber un río, puede haber una rambla o puede haber una montaña, pero detrás de la montaña hay personas y aquí hay esta parte también, por lo tanto somos personas, ¿no? O sea, porque hay una montaña es una frontera, no. Podemos atravesar la montaña, podemos atravesar el mar, es decir, que los seres humanos tenemos que ser seres libres. Lo de las fronteras es una cuestión mental más que otro tipo de cosas, yo por lo menos lo considero así. Los seres humanos, ¿por qué no tenemos que tener fronteras? ¿Quién nos impone las fronteras? Le imponemos nosotros, por intereses bastardos la mayor parte de las veces, ¿no? Quería hacerte una pregunta, Pepe. Yo estoy muy de acuerdo contigo y en que desde, bueno, los ayuntamientos democráticos, pues no digo que no sirviera para nada su participación, ni muchísimo menos, pero que efectivamente no cubrió unas expectativas que se tenían porque no había una organización de barrio en la calle, una organización social suficiente. Yo pienso lo mismo, exactamente lo mismo después del 15M. Yo creo que ha habido una prisa por querer estar en la y participar institucionalmente. Las elecciones, esto se ha corrido, en mi opinión personal también, se ha corrido demasiado y efectivamente pues tampoco se está cubriendo ninguna expectativa con esa participación y a mi entender no se están cubriendo necesidades sociales y problemas que sigue habiendo que por el hecho de participar, aunque se lleve poco tiempo, partidos nuevos y tal, pues realmente no hay gente que no acabamos de ver ahí la cosa de todo bien. Pero para mí hay un problema que existe de siempre. Yo pienso que lo ve desde seguro que la Chanca también lo habría y tal, que es conseguir la participación. O sea, ahora mismo los movimientos sociales, los movimientos vecinales o el mantener este CSA cuesta porque la participación, bueno, pues suele ser bastante escasa. Y ese ánimo con el que tú hablas y que transmites y que a mí me admira desde el minuto uno, falta. O sea, ese empuje de decir, es que las personas podemos atravesar las montañas, podemos cruzar los mares, podemos quitar las fronteras, podemos, pero resulta que no todo el mundo no lo cree. Entonces, o no todo el mundo se lo cree. Con lo cual, pues la gente que estamos por mantener determinada organización vecinal, social, pues a veces tienes tus bajones. Tienes tus bajones que dices, cachila más, hay que ver cómo estamos ahora, cómo estábamos hace 6 meses o cómo estaremos dentro de otros 6, ¿no? Yo no te pido ninguna receta mágica, que sé que no la hay, pero tu experiencia a lo largo de toda tu actividad, ¿cómo habías afrontado eso y cómo ves tú que tendríamos que hacer ahora más o menos para implicar más a la gente? Yo soy muy simple porque como somos la gente que venimos de abajo, somos bastante simples, pero yo creo que dentro de nuestra simpleza pues a veces aceptamos, ¿no? ¿Qué pienso yo? Lo que yo haría, lo que hago y lo que seguiré haciendo mientras pueda moverme, ¿no? Pensar que si yo quiero cambiar, tengo que conseguir vivir yo también mejor. Que sin el concurso de alrededor soy poca cosa y poco voy a conseguir. Luego mi primera meta es ponerme de acuerdo con la gente. O sea, es que lo ponemos a veces nosotros muy complicado. Tú decías, es que queríamos, claro, porque es que no es nada, es que es mejor estar en un circulito cerrado y no salir de ahí, que estás todo el día dando la matraca, hablando con un vecino, con un amigo, o sea, eso es complicado, eso no es nada sencillo. O llegar y sentarte con una vecina en la puerta y ponerte a charlar con la familia ahí, bueno, pues vamos a hablar y poder buscar qué punto de encuentro. Y sobre todo una cosa, que no nos vean como que somos sus salvadores, que no nos vean como que somos los que lo vamos a solucionar todo.
Las cosas se solucionan cuando ellos trabajan, cuando ellos participan, con mayor o menor aportación. El problema es cuando nosotros nos... Para mí, digo como lo vivo yo, es que no nos creamos que somos los maestros de nadie, o maestras de nadie, que somos personas tan afectadas como pueden ser ellos. En el momento que partamos del nivel en el que tenemos que estar, cuál es nuestro justo nivel, y no lleguemos con las recetas fáciles, pues es que, claro, es que los mensajes están muy bien, las recetas también, pero es que las recetas hay que llevarlas a la práctica. Entonces, no me des más recetas y ponte conmigo a trabajar sobre tu propia receta o sobre la receta que quieras, pero te pones conmigo a trabajar. Tú concejal, o tú parlamentaria, o tú senadora, o tú lo que quieras, pero te pones a trabajar. Y a trabajar donde tienes que estar el trabajo, que es donde están los problemas. ¿Y quién tiene los problemas? En el momento que llega a una institución, llámese concejalía o llámese lo que quieras, y te sitúas como que tú eres el que va a repartir el maná porque le ha echado un voto, o el año que viene le ha echado otro voto, mire usted, los votos, sin la participación de la gente en los votos, valen para que ellos se suenen los mocos por no decir otra cosa. Es que, vamos, es lo que yo pienso. O sea, los votos pueden valer cuando seamos capaces de hacer ciudadanos activos, ciudadanos que participen, que luchen, que batallen. Pero es que si no, que yo, vótame a mí, que yo traigo el maná. No hay maná, no existe el maná. El maná no lo tenemos que ganar todos los días. Entonces, eso lo tenemos, pero muy asumido, como que si te voto a ti, tú me solucionas la papeleta. Y con eso estamos haciendo un daño terrible, terrible a la gente, porque lo he dicho en la primera parte de mi exposición, nos inutilizan, nos hacen sentir inútiles, que solamente valemos para echar un voto, no para aportar una idea, no para aportar una solución. Y ahora voy a hablar de algo concreto, es decir, nosotros hicimos el plan de mi barrio y eso no nació ni de un gabinete de arquitectos, ni de sociólogos, ni de ningún gabinete de administrativo, ni ayuntamiento, ni junta, ni ministerio. Eso salió de un trabajo desde abajo, desde lo más hondo del barrio, haciendo participar desde a niños de 5 años de primer curso en los colegios hasta el último, desde el instituto del barrio, casa a casa, asamblea de calle, asambleas generales, es decir, toda una serie de mecanismos hasta dar con la fórmula del tipo de barrio que nosotros queríamos tener. ¿Y por qué? ¿Y por qué ese y no otro? Fruto de años de trabajo. Y fue posible. Claro que después tienen que entrar técnicos, si no, no somos arquitectos. Pero siempre te encuentra alguien. Pero alguien que no venga a darte una receta, sino que venga a trabajar contigo, a escucharte, a ver qué son tus problemas, cuáles son y cómo los podemos solucionar. Y aportar soluciones técnicas o sociológicas o de cualquier tipo. Eso lo conseguimos nosotros, no fue tan difícil, claro que fue difícil, fueron años y años y años